sé, voy a leer, voy a computar, voy a consultar. Pero si usted me dice a mí, creo, no voy. No consulto con ustedes. ¿Ok? Y estoy viendo la tal tiene que ver con la historia de la mamá. ¿Por qué? Porque acabamos de decir en la primera introducción de que todo lo que le pasó a mi mamá repercute ¿a quién? En el producto, que es el recién nacido. Entonces nosotros hoy día sabemos que tenemos mucho que ver con la concepción. Nuestra talla, nuestro color de ojos, nuestro color de pelo, incluso nuestros hábitos, nuestra composición, nuestro temperamento, tiene mucho que ver con nuestra mamá, con la parte genética de nuestra mamá. Entonces, sí necesito esa historia. La necesito sobre todo en la historia de pero sobre todo lo que está en riesgo. Entonces, les había dado contexto, ¿no? Y ahí les di dos datos maternos nomás. ¿Cuáles fueron? 39 semanas impresionante. Preeclampsia, preeclampsia y 43 años. ¿qué? La edad de 43 La años. edad materna. Cuando hubo alumno de medicina, les voy a decir lo que me dice. Madre de 15 años. Madre jovencita. Yo me pregunto en qué clasificación dice madre jovencita. Somos o adolescentes, o somos adultos, somos pediátricos, ¿no? Pero no podemos ser a medias, ¿correcto? Yo necesito. ¿Usted estuvo en clase? Sí, llegó. Entonces, yo sí les pido que ustedes nominen como médicos, ¿correcto? Y si no saben, busquen la forma correcta de poder nominar. En este caso, si yo tengo una mujer de 43 años, ¿qué cosa será? Puede que no lo sepa, pero hoy ya no se puede olvidar. Se llama madre añosa. ¿Okay? En Estados Unidos le cambiaron porque parecía que las mujeres se sentían un poco así como que aludidas, no está mal. Lo concreto que en la parte de fertilidad, de 25 a 35 es la etapa para fertilidad con menores riesgos. Las madres adolescentes tienen más riesgo de malformaciones, al igual que las madres añosas, ¿correcto? Porque los seres humanos nacemos con muchos óvulos que van a lo largo de la vida teniendo o una cantidad prefijada de óvulos. Una cantidad que se va perdiendo y obviamente en la etapa más fértil va eliminando los óvulos, digamos, que tienen menos riesgo de malformación, por decirlo así. No quiere decir que necesariamente los 43 todos van a ser malformados, no. Ojo, pero hay más chance. ¿Okay? Y también es importante, ¿no?, que ustedes comiencen a entender un poquito la historia de la mamá. Esta mamá tiene 43 años, una mujer añosa, y tiene otro dato. ¿Qué patología? Preeclampsia. ¿Se acuerdan hoy día cuántas preeclamsias tuvimos en la visita? Como 3, ¿no? Pasamos visita en el servicio y decíamos, hijo de madre con preeclampsia. Nació por cesárea con mamá con preeclampsia. Término de la gestación por preeclampsia. Preeclampsia no es tan raro, ¿ya? Bueno, somos un hospital de referencia, como un hospital que como otros, pero definitivamente es una patología que complica el embarazo en la parte final y que genera muchas
pericia por infección tórax, su pericia por sepsis, su pericia por hipotiroidismo, por atresia, por un montón de cosas. No me dijo nada, pero me metió un problema. Yo tengo que analizar el problema con un montón de variables. Entonces, detecto problemas. Me sirve la historia para ver antecedentes de la mamá y de los familiares. ¿Y prevención de qué? De dificultades. ¿Correcto? Seguimos. La definición de historia clínica dice conjunto de datos personales, en este caso, ¿no? Y tiene un registro estandarizado. Nada del otro mundo, nada que tengan que memorizar. Seguimos. Seguimos. Ya saben que es único, que es un documento médico legal, confidencial, eso es parte de lo que hacen en todas las historias, no solamente en la legal. Usen su información de otros capítulos para esta parte, porque pasa que seguimos. Seguimos. Estructura. Siempre hay una parte de identificación, en este caso de los datos de la mamá, datos de los antecedentes de la madre, ¿okay? Datos del momento del parto y datos del recién nacido. Así la vamos a estructurar, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque a mí me va a dar información. Acá he puesto algunos ejemplitos, ¿ok? Poquitos. ¿Será importante la edad? ¿Sí o no? Ya hemos dicho que clasificamos por la edad. Si yo voy a saber un recién nacido, me tienen que decir si tiene 36, 35, 34, que tiene 42. Género, me va a dar lo mismo ahora que son todos iguales, entonces, ¿sí o no? ¿Vale el resto de género? Solo como fines de identificación. Solo para saber si le pongo rosado o azul. El sexo fuerte, ¿qué dice? En neonatología hay una premisa. La mortalidad tiene que ver con el género. Los varones que enferman en neonatología fallecen más. Eso es estadística. Eso tiene que ver con. Entonces, cuando hablo del sexo fuerte, si yo tengo una unidad neonatal, un varón y una mujer, yo sé que el riesgo de mortalidad en el varón es mayor, por estadística. ¿Ya? Entonces, termina siendo el sexo fuerte, obviamente, femenino. Entonces, sí me interesa el sexo, pero por esa razón estadística, de que está descrito que la sobrevida es mayor en las damas y la mortalidad es mayor en los varones prematuros, sobre todo o con patología neonatal. ¿Ok? Por eso me interesa el género. Y acá tenemos el nodo de la mamá, vamos a revisar. Vamos. Entonces, el sexo, el peso del paciente, ya dijimos por qué es importante. Cuando el bebé nace, tengo que identificarlo y esto también va de la historia. Seguimos. La anamnesis, obviamente la parte en la que yo recibo esta información de la mamá, acuérdense, y puedo tener los datos prenatales, fecha de última regla, FUR, es fecha de última regla, para calcular la edad gestacional, ecografía del primer trimestre, que me mide la longitud coronal, para calcular la edad gestacional. Si yo tengo tres datos, ECO 1, fecha de última regla y altura uterina, ¿cuál será más fidedigno para darme la edad gestacional? La ECO 1, luego la FUR confiable y un último la altura uterina. O sea, mezclamos tejido adiposo, no es tan grande como parecido, ¿no? Seguimos. Y ahora tenemos N datos de la historia de la mamá, ¿ya? A ver, esto resulta. Elija un dato que quiera comentar, porque yo no voy a hablar de todo, porque no salimos acá a las 6 de la tarde, y yo tengo que ir en 17 minutos. No hay tiempo. Elige uno, vamos. ¿Con quién está bien? Paridad. Ok. Tendrán que ver si la mamá es primi o multigesta. ¿Por qué? Una primigesta no sabemos, obviamente, si va a haber descomposición cefalopélvica, si va a haber inmunidad para que pueda tener un parto vaginal, menos riesgo, en todo caso en una multi, que ya tuvo un bebé por parto vaginal, ¿no? Y que no hubo mayor complicación, porque entonces la paridad es importante. Ahora, si es una gran multípate, que tuvo 6 o 7 bebés, tenemos número 8, también se convierte en un riesgo, porque ese útero es como un globo.
si no nace prontamente. Entonces algunos bebés hacen depresión neonatal por anestesia general. Entonces, ¿es un riesgo? Sí. Y imagínense que yo no sepa qué tipo de anestesia es depresión. Entonces, yo puedo poner una cesárea sin saber, imposible. Tengo que ver si fue raquidia, tengo que epidural, si puede generar, que es valiosísimo entender esa parte. Imagínense que la mujer tiene fiebre, mujer con fiebre, pero nadie me dijo, yo no me enteré. El bebé es grande, eterno, está 6 horas con su mamá y de repente el bebito comienza a ser hipotermo, temperatura baja. Se me pasó un tatazo, la mamá tenía fiebre, de repente el bebé tiene gérmenes, pasaron por vía transplacental y me está haciendo signos de infección. Pero yo no me anticipé porque no tenía la información. Entonces yo tengo que ir a buscar esos datos donde me dejaron de la mamá, las temperaturas de la mamá y todo lo demás. Algunos dicen, no, porque la fiebre puerperal. ¿Qué fiebre puerperal? La fiebre es fiebre. Hasta que tú no demuestres lo contrario, hay que pensar siempre en el riesgo de la. ¿Ok? Seguimos. Me faltan pocas, chicos, resistan. En la parte neonatal, tipo de parto, ¿ok? Vaginal cesárea, ¿por qué? A ver, medicina basal y evidencia. Levanten las manos quienes dicen que es mejor nacer por cesárea. ¿Ninguno vota a favor de la cesárea? Pero estoy segura que cuando las damas tengan que elegir, no hay situación. Ya. Parto vaginal. ¿Ninguno? Retomía de nacimiento. Son retomías. Son A o son B, no pueden ser. A ver, ¿cuál es la vía más fisiológica para el ser humano para que yo me adapte? ¿Por qué? Siempre pregunto eso y siempre contestan ocurrencias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vaginal? Si dice vaginal, porque Se va a contaminar. no vale decir no saben lo que dice. A mí en particular me da miedo, por ejemplo, porque he visto una cesárea y me parece muy atractivo, la verdad, sí. Y siento que el parto vaginal sería como que la mejor opción para mí. Ok. Y el más afecta a mi bebé. Ok, la vía vaginal termina siendo el parto autóxico, le decimos nosotros, un parto más fisiológico, con más adaptación, y el autor incluso dice que ya no solamente lo recomendaría como médico, sino incluso lo pensaría como una opción. Interesante. Pero yo necesito que ustedes me den su punto de vista médico, donde el ser humano se adapta mejor. No pido. Para eso tienen que ir a leer, ¿ok? Hay preceptos médicos que no se pueden cambiar. Hay cosas que, o sea, es como que yo me convierto en chamán, no soy de la rama médica de la ciencia. El ser humano tiene formas fisiológicas de nacimiento. El parto vaginal, el parto autóxico, es la forma fisiológica que el ser humano debe nacer, siempre que sea posible, obviamente, ningún riesgo. Porque esto disminuye los riesgos en la transición a la vida extrauterina. Es mejor adaptación tanto para la mamá como para el bebé. Entonces nosotros que pertenecemos al tema médico, que tenemos evidencia y que tenemos que ir a revisar por qué, tenemos que estar convencidos, no me engañen, sino convencidos. ¿Por qué? Porque a nivel fisiológico pulmonar va mejor, a nivel hormonal va mejor, a nivel de la adecuación de la parte pulmonar va mejor. Entonces, sí o sí, el apego, ni que se diga, la parte inmune, microbioma, por todos lados, parto vaginal 100% recomendado. Pero no es que le crean a la otra cosa, no tiene algo en contra de la cesárea, un trauma gestacional, no. Tienen que ir ustedes a convencerse bien, ¿ok? Y recomendar como médicos prácticas que sean correctas, así como los partos que deben ser institucionales. No, pero mi abuelita me dijo que en su pueblo todos nacían y nadie se moría y ahora más bien los niños se mueren, ¿no?
Recién nacido. El APGA. ¿Es un APGA que es un bebé vigoroso que nació bien llorando y alegre? No. Es un APGA bajo, que probablemente denota de depresión. ¿Qué APGA le sigue? 5 o 7. No es asfixia, ¿ok? Porque es un APGA simplemente bajo. Sí, 5 el primer minuto y 7 al quinto minuto me habla de obviamente, depresión neonatal, pero hasta ahí, muy leve incluso. ¿Qué más? ¿Qué más dice sobre la? ¿Qué edad tiene ese niño? 39 semanas. ¿Cómo se llama un niño de 30 semanas? Recién a término, 39 semanas, varón pequeño. Preterno. Es un preterno, es un prematuro, ¿correcto? Ya, prematuro. Adecuado, pequeño, grande. ¿Qué necesitan para eso? Eso. Ah, entonces, el bebé pesa 1600. ¿Qué le Bajo. falta? Saber en qué percentil está. Ok. Digamos que está en el percentil 75. ¿Qué cosa es? Adecuado. ¿Ya me pueden dar el primer diagnóstico de este ser humano que es mujer? ¿Cuál es el primer diagnóstico? Recién nacida. Recién nacida, prematura. 39 semanas. Mujer. Adecuado para edad gestacional. Correcto. Eso es su primer. Ya hicieron un bien sobre solito. Hijo de madre añosa, hijo de con antecedentes, mamá con preeclampsia. ¿Y qué más dice? Ah, requirió reanimación este niño. ¿Por qué? No sabemos, pero dice que le dieron ventilación no, pero realmente por gusto, el agua para le dieron ventilación no, presión positiva. Ya. Seguro que hizo apnea, no sabemos, no nos da más detalles. ¿Y con qué? Y después, ¿a dónde se fue? UCI. ¿Y qué hicieron ahí? Tomaron la temperatura. ¿Y qué temperatura tenía? Sí, ¿Qué será ese valor? Tiene segundo diagnóstico. Recién nacido prematuro de 35 semanas, adecuado para la gestacional. El segundo diagnóstico, hipotermia. Solo porque el valor está por debajo de 35. Ya no me importa si tiene moderada o hipotermia. ¿Qué más? Está polimédico ese paciente, ¿correcto? ¿Qué más? La normal. ¿Qué más? Silverman Anderson, ¿eso qué cosa será? Una cosa que mide estrés. Mide virajes, retracción psicoidea, quejido, aleteo nasal y disbalance tóraco-abdominal. Dice que tiene una puntuación de ¿cuánto? 4. No sabemos cuál, no nos dicen cuál, pero tiene distrés. Distrés con polismia, ¿qué hace? Dificultad respiratoria. No sé cuál, pero tiene dificultad respiratoria. Yo tengo 3 diagnósticos. Los recién nacidos de 3 semanas adecuado para la funcional, hipotermia y síndrome de distrés respiratorio. Ahora échate a buscar por qué tiene dificultad respiratoria. Causas de dificultad respiratoria en un ser humano de 30 semanas. ¿Cuál será? Inmadurez pulmonar. No es una pero tienen que ir a leer. No adivinen. No adivinen. ¿Ya? Vayan a leer. ¿Qué cosa dará dificultad respiratoria? Pregúntenle a Chapo que me dé nombre.